Bueno, vamos a comenzar la clase de variable compleja, a continuar con el tema de integrales. Vamos a ver este otro tema que lleva por nombre la fórmula de la integral de Cauchy, que es una fórmula que nos va a permitir resolver pues integrales. Es como una especie de técnica de integración. Entonces, vamos a comenzar por enunciar este teorema que se llama, vamos entonces a poner el título que lleva como nombre fórmula, voy a poner las letras más delgadas, fórmula de integral de Cauchy. Ok, entonces vamos a enunciar este teorema que dice lo siguiente. Teorema y dice lo siguiente: sea f de z analítica en el dominio interior a un camino simple C o trayectoria C, como ya lo habíamos puesto, orientado positivamente y en todos los puntos de C. Si Z0 es un punto del dominio interior a C, entonces se debe de cumplir la siguiente fórmula que dice lo siguiente: que f evaluado en Z0 va a ser igual a 1 entre 2 pi i de la integral sobre la curva C de f de z sobre z menos z0 diferencial de z. O sea, visto esto de otra manera, vean que si despejo de aquí yo la integral, ¿sí?, va a quedar así. O lo que nos dice es que la integral sobre la curva C de f de z diferencial de z sobre z menos z0 es igual a 2 pi i del valor de la función evaluada en z0, ¿sí? Entonces, cualquier integral que tenga esta forma de aquí, que tengo aquí, esta, ¿sí?, pues resulta que identificando cuál es nuestra función f de z, pues simplemente lo evaluamos en este z0 que aparece en la ecuación, lo multiplicamos por el 2 pi y nos va a dar el valor de la integral. Pero algo que aquí es muy importante siempre recalcar es este punto de aquí. F de z debe de ser analítica en el interior de esta curva
de esta curva C. Si f de z no es analítica en el interior de esa curva C, no puedo, ¿sí?, decir que esta integral sea igual a 2pi por el valor de la función en f de z. Entonces es importantísimo asegurarnos antes de que la función f de z, ¿sí?, sea analítica en z0, ¿sí? Es muy importante, muy importante eso, ¿ok? Si no es así, no puedo utilizar esta fórmula. Vamos a usar un ejemplo sencillo de lo que acabo de escribir y hagamos la siguiente integral, ¿ok? Entonces, ejemplos. Ejemplos. Tenemos la siguiente integral. Tengo la integral sobre la curva, ¿vean? El valor de mi curva la puedo especificar aquí. Eso significa que es una circunferencia de radio 2, ¿sí? Y vamos a calcular esta ecuación, esta integral, ¿sí?, en esta curva de radio 2, ¿sí? Entonces, como les decía, hay que primero analizar, ¿sí?, cuál es mi punto, ¿sí?, los siguientes puntos. Vamos a identificar cuánto vale z0. Si nosotros lo comparamos con, ¿sí?, con la fórmula de integración, ¿cuál es nuestra fórmula de integración? Nuestra fórmula de integración era la siguiente, que la tenemos ahí, a la vista ahí, aquí como está. Lo voy a poner aquí a un lado de esta integral para hacer la comparación. F de z sobre z menos z0, diferencial de z, es igual a 2pi de la función evaluada en z0. Chequemos y comparemos la integral que nos están pidiendo, ¿sí?, y la integral que tenemos ahí. Si comparamos ahí el denominador, vemos que nuestro z0 viene siendo la i, ¿ok? Y nuestra función f de z, pues es lo que aparece arriba, sería z cuadrada. ¿En dónde estamos haciendo nuestra curva C? Viene siendo esta ecuación de aquí. Esto es un círculo de radio 2 centrado en el origen, ¿sí? Esto es módulo de z igual a 2, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que garantizar es que nuestra función sea analítica, ¿sí?, en el interior de esa curva y sobre la curva, ¿sí? Si nuestra función es analítica, entonces no hay absolutamente ningún problema para realizar y aplicar directamente nuestra ecuación. Vean que nuestra función es z cuadrada, y z cuadrada pues es analítica justamente en este círculo que tengo aquí de radio 2, pues la función no tiene ningún problema, ¿sí? Entonces, como f de z igual a z cuadrada es analítica en C, que viene siendo módulo de z igual a 2, entonces podemos aplicar la fórmula de Cauchy. ¿Okay? Directamente. Entonces, ¿qué nos dice? Que la integral sobre la curva C de z cuadrada sobre z menos i, diferencial de z, sería
2pi, 2pi por el valor de mi función, que es z cuadrada, evaluada en z igual a i, porque nuestro z0 es i. Entonces nos quedaría 2pi por i al cuadrado, ¿sí? Y nos quedaría menos 2pi. O sea, nuestra integral es de manera directa. ¿Por qué? Pues porque nuestra función z cuadrada es una función analítica, ¿sí? Directo, y por lo tanto podemos utilizar nuestra fórmula de Cauchy de una manera directa. ¿Ok? Veamos unos ejemplos un poquito ya más de pensarle, ¿sí? Y sería el ejemplo número 2. ¿Sí? Ahora nuestra integral sería la siguiente. Sería z diferencial de z sobre 9 menos z0, z más i. Me quedó muy bien, pero voy a escribirlo otra vez. Es z diferencial de z sobre 9 menos z cuadrada, z más i. ¿Ok? Así tenemos nuestra integral. Entonces, nuevamente, nuestra comparación, ¿sí? Como en las técnicas de integración, es hacer que se parezca lo más posible a la integral de la cual ya sabemos su valor, que es f de z. Perdón, aquí me faltó señalar la curva. La curva nuevamente es una esfera o un círculo de radio 2. Y nuestra fórmula de Cauchy es z menos z0, y esto es igual a 2pi por la función evaluada en z0. ¿Ok? Entonces tenemos identificada nuestra curva C. Nuestra curva C nuevamente es un círculo de radio 2 centrado en el origen, ¿sí? Y pues para identificar z0 tenemos que expresarlo tal como lo indica nuestra ecuación. Y vean que a primera vista pues parecería no tener la forma correcta, ¿sí? Pero vean que esta ecuación, ¿sí? Sí podemos hacer que se parezca a la que ya conocemos, ¿sí? Esta que tengo aquí, 9 menos z cuadrada por z más i. Si yo la expreso de la siguiente manera, pues ya tiene la forma que yo deseo. Vean que para esto es importantísimo pues saber álgebra, muchachos, porque si no sabemos álgebra, difícilmente este tipo de cosas se nos van a ocurrir. Y es un paso algebraico que hasta los de kinder deben de saberlo de memoria ya, esto de aquí, ¿no? Es un simple regla de la tortilla o regla del sándwich o lo que sea. Entonces mi integral o mi integrando se puede transformar en esto, ¿sí? Y ahora sí vean, aquí sí podemos identificar cuánto vale nuestra función, ¿sí? Vean que aquí, si lo comparo con esta de aquí, podemos decir que z0 viene siendo menos i, porque aquí aparece un más, entonces aquí debería de ser un menos i, ¿sí? Y nuestra función f de z sería z sobre 9 menos z cuadrada, ¿sí? Ahora, ¿cómo sé que lo que acabo de hacer es correcto y que por lo tanto puedo aplicar la ecuación, ¿sí? La fórmula de Cauchy? Pues garantizando que mi función f de z sea analítica.
Si la función f de z no es analítica en la circunferencia o en el círculo de radio 2, entonces no puedo utilizar la ecuación, la fórmula de Cauchy, y por lo tanto no puedo, tengo que buscar otra manera de expresar mi integral inicial, ¿sí?, para poder aplicar la fórmula de Cauchy. Entonces, la pregunta aquí, f de z es analítica en el, voy a ponerlo así, en z, en el módulo de z igual a 2, ¿sí? F de z, ya dijimos que es esto, ¿sí? Vean que esta función tiene un problema, ¿sí?, que es en z igual a 3. En el círculo de radio 3, voy a ponerlo con otro color, ¿sí? En el círculo de radio 3, esta función no es analítica, ¿sí? Pero mi círculo en el que yo estoy trabajando no es el círculo de radio 3, sino en el círculo de radio 2, ¿sí? Entonces, esta función no es analítica, f de z no es analítica en el módulo de z igual a 3, pero sí es analítica en el círculo de radio 2. Por lo tanto, sí puedo aplicar mi ecuación. Sí tengo un problema en mi función, que es en z igual a 3, pero en z igual a 2 se comporta muy bien. Entonces puedo aplicar la ecuación de Cauchy, donde ya identifiqué mi función, que es importante porque eso aparece en mi ecuación, ¿sí? Y por lo tanto, entonces, la integral inicial que a mí me habían pedido, que es z diferencial de z dividida entre 9 menos z cuadrada por z más i, ¿sí?, quedaría como 2pi, ¿sí?, de la función z9 menos z cuadrada evaluada en z igual a menos i, ¿sí? Ok, ya identifiqué mi función y por lo tanto hago la evaluación y ahí estaría mi integral. Entonces, adentro me quedaría menos i 9 más 9, porque menos i al cuadrado me quedaría 9, 2pi, vean que este i por este i me queda menos 1, entonces queda positivo, entonces nos quedaría 2pi sobre 18 a ver, entonces, ¿cómo nos quedaría? 9, aquí es 1, ¿verdad? Aquí es 1, y entonces aquí sería 10. Entonces nos quedaría pi sobre 5. ¿Ok? Vean que este es un ejemplo que ilustra muy bien la importancia de conocer cuándo una función es analítica, ¿no? Lo que ya hicimos en clases pasadas, ¿sí? Vean también que esta ecuación la puedo expresar de diferentes maneras. Esta no es la única manera en que lo puedo expresar, porque vean que observaciones, voy a ponerle aquí. Vean que este integrando
el primer factor que aparece en el denominador lo puedo factorizar y me quedaría de la siguiente manera: 3 menos z, 3 más z por z más i. ¿Sí? Y si hago la comparación, vean que esto también lo puedo expresar así: z dividido sobre 3 menos z, aquí, 3 menos z por z más i dividido sobre z más 3, diferencial de z, donde mi f de z ahora sería esto que tengo arriba. Si lo comparo con la ecuación de Cauchy, z0 sería menos 3, esto que está aquí, ¿sí? Pero aquí la cosa es que mi función, en este caso la nueva función f de z, debe de ser analítica en z igual a 3. Y justamente vean que esta nueva función tiene un problema en z igual a 3, ¿sí? Y en z igual a i hay dos problemas, ¿sí? El z igual a 3 no hay problema porque ese está fuera del círculo de radio 2 que a nosotros nos interesa, ¿sí? Habíamos dicho que este es el círculo de radio 3, ¿sí? Y ese no me importa. El que sí me preocupa es este otro, que tengo otro problema de la función aquí, que es en z igual a 1. Y ese sí está dentro del círculo, ¿sí? Dentro del círculo de radio 2, y por lo tanto ya no cumple el teorema de Cauchy. Necesito que todos los puntos que están en el interior de C, en todos esos puntos la función f de z sea analítica. Y en este caso, ¿sí?, no lo cumple. Por lo tanto, mi función f de z no es analítica y por lo tanto no puedo aplicar la fórmula de Cauchy viendo la integral o transformando mi integral inicial en esta que tengo aquí. ¿Ok? Por eso es bien importante hacer los pasos de tal manera que se satisfagan las condiciones del teorema de la fórmula de Cauchy. Vamos a hacer un último ejemplo que también ilustra nuevamente esto, ¿sí? Ejemplo número 3. Tengo otra vez la curva, ¿sí?, z módulo de z igual a 2, que es un círculo de radio 2, y ahora me están pidiendo resolver esta integral, ¿sí? Nuevamente, la integral que yo tengo es f de z sobre z menos z0, diferencial de z, y esta integral vale 2pi de f evaluada en z0. Entonces necesito identificar mi f de z, ¿sí? Vean que aquí aparece un z cuadrada y en mi fórmula no aparece ningún z cuadrado. Pero pues lo que puedo hacer es factorizar esa integral, ¿sí? Si lo factorizo, me quedaría así. Ok, ya debemos saber variable compleja y sabemos que eso lo puedo transformar en esto. ¿Están de acuerdo? Ok. Así. Vean, nuevamente, después de haber hecho el ejercicio anterior, lo primero que se me ocurriría es hacer lo siguiente, ¿sí? ¿Sí? Cambiar la integral. Le voy a poner solamente c, ¿sí?, para no escribir tanto. Y transformarlo así. Aplicando la regla de la tortilla, dejarlo así, ¿sí? Donde mi f de z es esto que está aquí, ¿sí? Sería, ¿sí? Vean, estamos tratando de resolver la integral, ¿sí? Un primer intento, resolver la integral
siguiendo la estrategia del ejercicio anterior, ¿sí? Pero vean, mi función f de z es esto, ¿sí? ¿Dónde tengo un problema aquí en esta función? Pues hay un problema cuando z vale menos i, ¿sí? Eso es aquí es donde hay un problema, ¿sí? En z igual a menos i, pero mi, ¿sí? Mi curva de integración es esta de aquí, en z igual a 2, ¿sí? O sea que este punto z igual a i, z igual a menos i, está dentro de mi curva de integración. Dentro de C, ¿sí? Voy a ponerlo mejor acá. El punto Z igual a menos I está dentro de la curva, de nuestra curva. Por tanto, f de z, ¿sí? Esta f de z que está aquí, no es analítica, ¿sí? No es analítica en C. Y por tanto, no puedo aplicar el teorema de Cauchy. ¿Sí? Entonces, ese camino es incorrecto. Si yo tomo esto y hago la evaluación, el resultado que yo voy a obtener es incorrecto porque no cumplió, ¿sí? No cumplió, ¿sí? Entonces, nuevamente, regresando a la integral, tenemos que preparar otra estrategia. Ok, entonces regresamos a nuestra integral y es z cuadrada más 1 diferencial de z. ¿Sí? Y de pronto sigue siendo muy válido cambiarlas esto porque se tiene que parecer a nuestra integral z más i y z menos i. ¿Sí? Lo que no está correcto es hacer el paso de la regla de la tortilla, de mandar un término hacia arriba en el denominador. Entonces tenemos que seguir otra estrategia y separarlos estos dos. Entonces, a ver, les pido que recuerden ahí qué se hace para separarlo en dos integrandos. Pues sí, fracciones parciales, algo que muchos le dieron vuelta, le daban vuelta al problema y no querían hacer este ejercicio, pues resulta que aquí lo tenemos que hacer. Entonces, tenemos que separar estas dos en dos integrales, ¿sí? Factorizando o expresando este que está aquí, este término, en fracciones parciales, ¿sí? Si se acuerdan, fracciones parciales era z más i más z menos i. Y tenemos que buscar los valores de a y b, ¿sí? Entonces, hacemos la suma y vamos a tratar de determinar cuánto vale a y b. Entonces, comparando este con este, sacamos como conclusión de que a z menos i por b z más i tiene que tener el valor de 1, ¿sí? O sea, az menos ai más bz más bi
debe de ser igual a 1. Factorizamos el a más b, ¿sí? Y el b menos a multiplicado por i, y eso debe ser igual a 1. Del lado derecho no tengo z, entonces esto implica la primera ecuación, que a más b debe de ser igual a 0, porque yo no tengo z del lado derecho, ¿sí? Y para que esto que está aquí me dé igual a 1, teniendo una i adelante, pues tiene que ser igual a ver, lo voy a cambiar aquí, menos a más b debe de ser igual a menos i, porque menos i por este i que aparece aquí me da, ¿cuánto? 1, ¿ok? Entonces tengo que resolver este sistema de ecuaciones que es rápido, ¿no? Sumando 1 y 2, ¿sí? Me queda que 2 veces b es igual a menos i, y por lo tanto la b es igual a menos i sobre 2, y por lo tanto sustituyendo en 1 me queda que la a debe de ser igual a menos b, y esto pues entonces implica que es esto que está aquí. Entonces ya determiné los dos factores, entonces quiere decir que el 1 entre z cuadrada más 1 diferencial de z lo puedo factorizar así, z más i y z menos i, y esto lo puedo poner al mismo tiempo como a dividido sobre z más i más b z menos i diferencial de z, ¿sí? Continúo, ya sé cuánto vale a y cuánto vale b. El a vale, sería la integral, se separaría en dos integrales, más otra integral que es menos i sobre 2 sobre z menos i. Vean que comparando cada una de estas integrales, ¿sí? En esta primera integral, ¿sí? Aquí el f de z es i sobre 2, y acá en esta otra integral f de z es menos i entre 2, ¿ok? Entonces son funciones constantes y por lo tanto son analíticas siempre. Entonces inmediatamente puedo aplicarla. En este caso aquí el z0, ¿sí? Vale menos i, y acá el z0 vale i, comparándola con nuestra ecuación. Y podemos sustituirla, entonces me quedaría 2pi por la función, pues, pero pues la función es constante, ¿sí? Que vale esto, más 2pi del valor de la función aquí, que aquí es i sobre 2. Esto que está aquí y esto que está acá. Entonces esto me quedaría, ¿sí? Aquí me quedaría menos pi, y por i me quedaría menos, 2 entre 2 me quedaría esto, y aquí quedaría más pi, o sea que la integral vale 0, ¿sí? Esa sería la manera correcta de resolver la integral, ¿ok? Entonces, pues estos son los ejemplos que se utilizan que vamos a utilizar para para utilizar la ecuación de Cauchy-Riemann. Vamos a hacer un ejemplo un poquito ya más complicado en la siguiente sesión, que vamos a tratar de generalizar la ecuación de Cauchy, ¿ok? Bueno, solamente pues también sí quisiera avisarles que hay que estar al pendiente en la página del curso en línea, y también en estos videos, para pues estar al pendiente de la forma de evaluación. Dentro de poco voy a
voy a comentar la forma en que vamos a realizar la evaluación. Es muy importante que tengan listas sus tareas, ¿sí? Las tareas que hicieron desde que empezó el problema del coronavirus, desde que nos fuimos a casa. Esas tareas son las que tienen que tener listas para que me las entreguen. Les voy a decir la forma en que me las van a hacer llegar a través de un correo electrónico. Así es que hagan las tareas, escaneenlas y generen un archivo PDF, cada tarea en un archivo diferente, y ya les indicaré cómo enviármelas. Entonces pasen la voz, por favor, que estén al pendiente. Esta va a ser la forma en que vamos a evaluar. Mucho de este trabajo va a ser a base de las tareas que se hicieron en casa, porque pues todo lo que habíamos hecho, exámenes y tareas anteriores a este problema, pues se quedaron en la escuela y no tengo manera de acceder a ellas. Entonces se tiene que entregar una calificación y la única manera pues es en estas nuevas tareas. Así es que pues hacer tareas, ¿sí? Y a más tardar mañana les voy a indicar cuáles tareas, pero son las tareas que pues que se quedaron ya para hacerlas en casa, ¿ok? Entonces les voy a seguir dando información de esto en las siguientes sesiones y también en la página del curso en línea, ¿ok? Entonces estén al pendientes, ¿sale? Entonces la siguiente clase va a ser de la fórmula de Cauchy-Riemann. Chao.